¿Quién irá abriendo caminos? Un saludo a todas y a todos mis hermanos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla, perteneciente a la Comunidad Anglicana Europea y a la Vicaría María Madre de la Eucaristía de Alemania. Y hoy seguimos con este podcast y vamos a hablar de la nueva conciencia ecológica. Estamos hablando, recordemos, sobre los aspectos importantes que nos brinda el seguimiento a Jesús como elemento unificador y también como escenario de diálogo ecuménico. Porque en medio de esta sociedad de cambio, en medio también de esta sociedad que atraviesa grandes conflictos, como ustedes saben, yo soy de los que sigue el pensamiento de Hans Küng, ese teólogo suizo muy importante, que nos plantea que si queremos buscar una paz mundial, debemos ir construyendo caminos, puentes de reconciliación en medio de las diferencias religiosas. Y en este caso, en medio de las divisiones que se han presentado dentro del cristianismo, tenemos que ir buscando y construyendo esos lugares de encuentro. Y la figura de Jesús nos permite esa unión en medio de la diferencia, porque si no hay paz entre las religiones, no habrá una paz mundial. Entonces, siguiendo este camino, hemos arrancado esta nueva temporada de mi podcast. Y hoy vamos a hablar un poco, como les decía al principio, sobre la nueva conciencia ecológica. Y como saben, estamos de la mano del teólogo español, profesor mío de la maestría en Ciencias de las Religiones, Juan José Tamayo. También es otro de mis teólogos preferidos para los que ya me conocen y estamos siguiendo uno de sus planteamientos aquí en este podcast. Y arrancamos. Del antropocentrismo al cosmocentrismo. La ecología como disciplina académica nació hace un siglo, pero ha sido durante las últimas décadas cuando ha empezado a ocupar un lugar relevante en la cosmología y a jugar un papel fundamental en el debate sobre los diferentes modelos de desarrollo, tanto a nivel regional y nacional como internacional y mundial. La ecología no puede reducirse a un movimiento verde con cierta tonalidad turística, ni a un movimiento que busca solo la protección de especies en extinción. Se trata más bien de una nueva cosmovisión con una profunda inspiración ética que cuestiona en su raíz el modelo de civilización científico-técnica hoy imperante y propone un paradigma alternativo capaz de salvaguardar de manera armónica los derechos de la humanidad y los de la naturaleza. Vamos a analizar un poco el primer cuestionamiento. El modelo científico-técnico de desarrollo de la modernidad formulado por los padres de la filosofía y de las ciencias modernas, como ustedes ya saben, Descartes, Galileo, Bacon, Newton, entre otros, resulta a todas luces insostenible por insolidario a nivel humano y por antiecológico. Es un modelo utilitarista que pone la naturaleza al servicio del ser humano, que usa y abusa de ella sin límite ni control. Como justificación de dicho uso y abuso, recurre al tan citado texto bíblico del Génesis, que dice: creced y multiplicaos, llenad la tierra y someterla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Génesis 1:28. Se trata a su vez de un modelo antropocéntrico en el que el ser humano, llamado a ser ángel de la guarda y celoso cultivador de la tierra, puede convertirse, según el gran teólogo Leonardo Boff, en el Satán de la tierra, y ha demostrado que además de homicida y etnocida, puede transformarse también en biocida y genocida. Dicho modelo se basa en la idea de progreso infinito, pero la realidad se ha encargado de invalidar esa idea en sus dos direcciones, en cuanto a los recursos de la tierra y en cuanto al futuro.
Por una parte, los hechos se encargan de demostrar de forma tosuda e inapelable que los recursos son limitados. Por otra, el crecimiento indefinido en el futuro resulta imposible, porque no es universable ni está garantizado para las generaciones futuras. La Tierra se encuentra hoy en fase de agotamiento. A pesar de su aparente prepotencia, la actual civilización científico-técnica tiene los pies de barro. A pesar de su fortaleza externa, muestra síntomas de cansancio. El poder salvador de la ciencia y de la técnica resulta selectivo y discriminatorio. Salva a quienes ya están salvados y solo desde el punto de vista material, dejando un vacío antropológico difícil de llenar, mientras que excluye a las personas realmente necesitadas. Genera muerte, una muerte sin sentido, tanto en la naturaleza como en la humanidad. Y vamos a ver la alternativa. El nuevo paradigma cosmocéntrico entiende el ser humano no en competencia con la naturaleza, sino en diálogo y comunicación simétrica. El ser humano y la naturaleza conforman un amplio entramado de relaciones multidireccionales caracterizadas por la intercomunicación y la interdependencia, y no por la autosuficiencia y la competitividad. Dicho paradigma establece un pacto con todos los seres de la naturaleza, basado en una religación no opresora, y es generador de vida. Las leyes que deben regir sus relaciones son la solidaridad cósmica y la fraternidad sororidad, sin fronteras ni gremialismos estrechos. El ecofeminismo puede prestar una contribución múltiple al nuevo paradigma. Por una parte, la mujer está estrechamente ligada a la vida. Por otra, aparece como fuente de inspiración en la alianza del ser humano con la naturaleza, dada su capacidad integradora y superadora de los dualismos inscritos en la cultura patriarcal y androcéntrica: cuerpo-alma, corazón-razón, público-privado, cielo-tierra, entre otros. La conciencia ecológica crece en nuestra sociedad al mismo ritmo al que avanza la capacidad depredadora de los diferentes poderes, especialmente los económicos, contra la naturaleza, coaligados en su voluntad de dominio y expansión. Hay una conciencia cada vez más acusada de las graves enfermedades que sufre la Tierra y que constituyen una amenaza para la vida, también para la vida de la naturaleza. La desforestación y el avance de la desertización en el planeta, el aumento del anhídrido carbónico y otros gases contaminantes en la atmósfera, la superpoblación, el agotamiento de los recursos, los límites del crecimiento, el carácter finito del desarrollo, la disminución de la biodiversidad, la contaminación de los ríos, de los mares, del suelo, de los alimentos, la carrera armamentística. Como observa atinadamente Leonardo Boff, el planeta Tierra vive sometido a dos injusticias: la social y la ambiental. La primera es consecuencia de la agresión contra los derechos de los seres humanos y muy especialmente contra los derechos de los grupos y pueblos excluidos. La segunda es consecuencia de la violencia sobre la tierra, sometida a un modelo de desarrollo tan salvaje y despiadado que termina por destruirla. Ambas injusticias van indisociablemente unidas y demandan una respuesta unitaria. Una de las respuestas más coherentes a los problemas ecológicos viene de los movimientos ecologistas que trabajan activamente por la mejora de las condiciones de existencia para la humanidad y para la propia naturaleza y ofrecen propuestas alternativas. El ecologismo cree que en el origen del problema ecológico se encuentra el concepto judeocristiano de naturaleza, la naturaleza como objeto de usar y tirar, y la idea bíblica del ser humano como imagen de Dios, el ser humano representante de Dios y dueño de la creación.
Tradiciones ecológicas en la religión judeocristiana. Con los textos en la mano hay que reconocer la verdad de estas aseveraciones, pero es solo una parte de la verdad. En la religión judeocristiana existen tradiciones que pueden hacer importantes aportaciones en el actual debate ecológico y contribuir a la elaboración del nuevo paradigma cosmocéntrico antes descrito. He aquí algunas de ellas. El huerto o jardín en el que es colocado el ser humano por Dios para que lo cultive y lo guarde. Génesis 2 del 7 al 15. El pacto de Dios con la tierra después del diluvio universal y el arco iris como signo del pacto. Génesis 9 del 8 al 15. El año jubilar en que descansará la tierra, no se sembrará ni se cosechará, y serán liberados todos los habitantes del país. Levítico 25 del 8 al 25. Las utopías proféticas de la naturaleza pacificada hermanada con el ser humano bellamente descrita por Isaías, las lanzas convertidas en podaderas, el lobo y el cordero, la pantera y el cabrito habitando juntos, la vaca y el oso y las crías de ambos pastando al lado, el novillo y el león pastoreados por un niño, el león comiendo paja con el buey, el niño que juega con el áspid y mete la mano en la ura del áspid sin ser picado. Isaías 11, 6, 9. El canto de las criaturas que alaban a Dios por la armonía de la creación. Daniel 5, 57, 82. La sensibilidad ecológica que muestra Jesús en sus parábolas. La visión creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 6:15 y Apocalipsis 21:1. La declaración de la hermandad que San Francisco de Asís extiende a todos los seres humanos de la creación, entre otros muchos textos. El cristianismo se declara a favor de la vida y de la liberación tanto de la humanidad como de la naturaleza. Esta anhela ser liberada de los sufrimientos a la que la sometemos los seres humanos y está llamada a participar de la libertad de los hijos de Dios, como bellamente expresa San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, del 19 al 25. Si los seres humanos no han recibido el espíritu de siervos, tampoco la naturaleza, que comparte la misma suerte que ellos. Destino de la humanidad y destino de los seres humanos son indisociables. La salvación afecta a ambos. Importantes teólogos y teólogas sensibles a la crisis ecológica y copartícipes de la mentalidad ecologista están trabajando en esta línea. Uno de los madrugadores ha sido Moltmann, que tras cuestionar radicalmente el antropocentrismo de la cultura moderna, aboga por un teocentrismo cosmológico basado en las tradiciones bíblicas y ofrece una interpretación ecológica de la creación. También tenemos a Liedtke, Liedtke. Llama la atención sobre el conflicto generalmente asimétrico entre el ser humano tecnológico agresor y hace una doble propuesta: la renuncia de la fuerza por la parte del ser humano y la asunción de una ética de la solidaridad ser humano-naturaleza. O tenemos a Schelling, prefiere hablar de una ética de la autolimitación. Las aportaciones más innovadoras a este respecto proceden de la teología ecofeminista, en la que destacan entre otras R. Reuter y S. McFugge. R. Reuter cuestiona el actual orden jerárquico de los seres del cosmos que se convierte en mando de los superiores sobre los inferiores y se concreta en el dominio del humano sobre la naturaleza no humana. A la hora de elaborar una ética y una espiritualidad ecológicas, propone la recuperación de dos líneas de pensamiento bíblico y de las tradiciones cristianas, debidamente reinterpretadas y liberadas de la herencia patriarcal, la tradición del pacto
y la tradición sacramental, para transformar las relaciones de poder y opresión en relaciones de apoyo mutuo. Considera necesario cambiar tanto nuestra imagen de Dios como la imagen de las relaciones Dios-mundo. Haciendo suya la actual interpretación del mundo según el modelo cosmológico orgánico, Matfield concibe el mundo como cuerpo de Dios. La presencia de Dios no se da solo en Cristo, sino en la totalidad del mundo. A la teóloga no se le oculta el peligro de panteísmo que la metáfora entraña, pero cree que en el fondo responde a un modelo monista, o mejor, panenteísta. Es decir, se trata de una visión de relación Dios-mundo en la que todo tiene su origen en Dios y nada existe fuera de él, aunque esto no signifique que Dios está reducido a ello. La metáfora apunta a una forma no intervencionista de hablar de la actuación de Dios en la naturaleza y en la historia. Matfield prefiere esta metáfora a otras como la de Dios Rey Soberano y el mundo reino, pero aclarando que una metáfora nunca es una descripción. Otra aportación importante es la que procede de la órbita de la teología de la liberación y muy especialmente de Leonardo Boff, a quien vamos a referirnos enseguida. Hacia una cristología de la naturaleza. La nueva conciencia ecológica lleva derechamente a un replanteamiento de la cristología en clave cósmica y a elaborar una cristología de la naturaleza como superación de la cristología antropocéntrica de la modernidad y correctivo a los efectos antiecológicos generados por ella. La cristología antropológica, constata Moltmann, rechazó la cristología cósmica desarrollada en las cartas a los Efesios, Colosenses y Tesalonicenses, calificándola de mitología. Se ajustó al paradigma moderno de la historia y ha sido, a su pesar, el factor de la destrucción moderna de la naturaleza, ya que la reducción moderna de la salvación a la bienaventuranza del alma y a la autenticidad de la existencia humana ha expuesto la naturaleza a la explotación implacable del hombre. Aquella cristología debe ser recuperada hoy desde una óptica ecológica. Si la cristología cósmica antigua confrontaba a Cristo Salvador con los poderes, tronos y dominaciones divinos y liberaba a los creyentes del temor generado por dichas divinidades, la cristología cósmica actual ha de confrontar a Cristo liberador con una naturaleza amenazada de muerte por el ser humano y contribuir tanto a la salvación de éste de la desesperación a que se ve sometido, como a la protección de la naturaleza del peligro de aniquilación en que está envuelta. Volvamos a Leonardo Boff. Él inició su reflexión cristológica en perspectiva cósmica a principios de la década de los 70, en el Evangelio del Cristo Cósmico, bajo la inspiración del padre Teilhard de Chardin. La retomó 5 lustros después en Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, desde un horizonte ecológico, y ha sintetizado sus principales aportaciones en el libro El Cristo Cósmico, la superación del antropocentrismo. El teólogo brasileño se propone mostrar la revelancia cósmica de Cristo, la correlación entre historia del mundo e historia de Cristo, y la interrelación entre la génesis del mundo, la cosmogénesis, y la génesis de Cristo, la cristogénesis. Los 3 momentos de dicha cristología son de la cosmogénesis a la cristogénesis, de la cristogénesis al Cristo de la fe, y del Cristo de la fe al Jesús histórico. La cristología cósmica no es incompatible con la cristología histórica que el mismo Boff ha desarrollado en su obra Jesucristo el Liberador.
sino que constituye más bien su fundamento último. Se trata de la respuesta al problema de la unidad de lo real conforme a los textos de la carta a los Colosenses 1:17, 2 del 9 al 10 y 3:11, o si prefiere, de la comprensión cristiana de la realidad. Cristo es el horizonte comprensivo de la realidad en su estructura histórica, pasado, presente y futuro, según las diferentes formulaciones neotestamentarias. Cristo, ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que está a punto de llegar, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Se trata en definitiva de responder a la pregunta sobre cómo interviene Jesús de Nazaret, el Cristo liberador, en la liberación de la naturaleza. La actual cristología cósmica no puede ser ajena a la original y siempre vigente reflexión de Teilhard de Chardin, centrada en el Cristo evolucionador y expuesta de manera sistemática en su ensayo del mismo título de 1942. El Cristo evolucionador aparece aquí como resorte de la cosmogénesis. Es, en expresión de A. Fierro, el Cristo que engendra el mundo mientras se gesta a sí mismo. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, el día de hoy terminamos este capítulo de este podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.